Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. El Evangelio de Juan continúa en el relato del capítulo 1, diciendo, versículo 30, este es aquel de quien yo dije, dice Juan el Bautista, que viene después de mí un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Él es antes. De hecho, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El milagro o misterio de la Trinidad. El que niegue la Trinidad pierde su alma, y el que trate de explicársela pierde la razón. Porque se trata de la naturaleza y esencia de Dios, que puede ser multifacético. Él puede ser 3 o 10 o 100, es Dios. ¿Quién puede entender eso? Meterse con la Trinidad o negarla es un acto de soberbia, arrogancia. No todo lo de Dios lo podemos entender. El día que alguien pueda comprender y totalmente entender a Dios, ese día deja de ser Dios y ese personaje es Dios. Porque el conocimiento total de algo le da dominio y poder sobre ese algo. Nadie puede conocer ni entender totalmente a Dios porque ese día ese personaje está sobre Dios. Dominarlo es conocerlo, es dominarlo. Pues la Trinidad ni se puede negar porque es blasfemia, ni se puede entender en toda su dimensión porque es locura. Pues bien, ya acabo de demostrar en los versículos tras anteriores que Jesús es el mismo Jehová, es el mismo Dios Padre, diferente, pero es el mismo. O es el mismo, pero es diferente. Interesante. Como cuando uno tiene los roles de padre, de hermano o de hijo. Somos diferentísimos como hermanos o como hijos. Y diferentísimos como padres. Somos el mismo, pero tres roles diferentes. En pensar, en sentir y en hacer. Pero es interesante, a renglón seguido, Juan el Bautista dice, viene un varón que es antes de mí, era primero que yo. Yo no le conocía. Como nadie le conoce de verdad, porque si conocieran de verdad a Jesús, dejarían de ser blasfemos también y de invocar otras cosas, otros personajes y otros muertos o muertas. Cuando uno conoce a Jesús como lo que es, el único camino, la única verdad y la única vida, y entender lo que Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí, exclusivo y excluyente, sino por mí. Cuando uno conoce eso, es decir, se vuelve cristiano de verdad, entonces no puede invocar ni siquiera nombrar a nadie diferente a Él. Él es el camino, el único camino, y nadie llega al Padre sino por Él. Pues eso es lo que Juan Bautista dice. Él es primero, Él es todo. Y dio Juan testimonio diciendo que vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, dice el 32, y permaneció sobre Él. Y yo no le conocía, insiste Juan Bautista, pero el que me envió a bautizar en agua, el Padre, me había dicho, dice Juan el Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La Trinidad perfecta. Mi Padre me envió. El Padre me envió, dice Juan el Bautista, a decir que viene uno poderosísimo, Yahshua, que es el mismo Padre en él, en el Hijo. Y en él veré al Espíritu Santo descender sobre él. La Trinidad perfecta. ¿Cuándo? En forma de paloma. ¿Cuándo vienen? ¿Sobre qué lugar vienen las palomas? Las palomas están en campanarios, en lugares quietos, reposados. Se reproducen en lugares sencillos y silenciosos. En mi casa habían unos nidos de palomas y mi madre no nos dejaba gritar, mi madre no nos dejaba saltar ni nada, porque decía, si hay mucho ruido las palomas no se reproducen, en el silencio se reproducen. ¿Por qué vino el Espíritu Santo en forma de paloma? ¿Por qué se posesionó sobre él? Se posesionó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús porque Jesús es el Cordero no reacciona, el Cordero no tiene ego, no se defiende, no agrede y no contraataca. Repito, eso se lo deja a los hijos de Satanás. Sobre ellos está el maligno, pero sobre los humildes
sobre Jesús el silencioso, el campanario quieto y humilde. Es tan humilde y está tan ausente de ego que el Espíritu se manifestó físicamente y se posesionó sobre él. Y es lo que nos ofrece Jesús. Cuando nos humillamos, el Espíritu nos usa y reflejamos el Espíritu Santo de Cristo. Y termina diciendo, y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No el hijo adoptivo como somos nosotros en Juan 1:12. Jesús somos hijos de Dios por adopción. Jesús por engendramiento y esencia directa. Decir que Jesús es hijo de Dios es decir que Jesús es Dios. Nosotros no somos dioses, somos hijos por adopción. Pero Jesús es hijo de Dios porque el Hijo es igual al Padre y refleja al Padre exactamente. Y entre ellos está el Espíritu Santo, el Espíritu de la perfección, la santidad y el poder sobrenatural divino. Se posesiona sobre el Cordero que no tiene ego, que es Dios mismo. El Señor les bendiga.